Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. El Señor inquieta nuestros corazones y yo con Ivo no he hablado nada de lo que iba a compartir hoy. Lo que él compartió, esto no estaba programado. Pero ¿qué nos dirá el Señor? ¿Qué nos seguirá hilando a la par con lo que Ivo compartía? Vamos a ver. El tema de hoy es una tarea pendiente. Todos tenemos una tarea pendiente. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 43 al 51, encontramos algo muy interesante para este día, para nosotros, algo que el Espíritu Santo nos va a instar, a escudriñar, a impulsar a hacer. Es el anhelo de Dios. Dice ahí la palabra de Dios: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Juan capítulo 1, versículo 43 en adelante. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este contexto inmediato de la lectura encontramos la escena del llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Jesús está llamando sus primeros discípulos, es el principio de su ministerio. Juan ha estado antes ahí bautizando en el Jordán y ya Jesús ha tenido ese encuentro, ese bautismo. Dios ha revelado a Juan que Él es el Hijo de Dios. El cielo se ha abierto, hay una voz que dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y Jesús está llamando a sus primeros discípulos. Es en ese contexto de capítulo 1. Y me gusta mucho la dinámica que presenta el texto con relación a esto, porque tiene algo que ver con nosotros hoy. La manera como Jesús llama a sus discípulos no se quedó ahí, sino que ha perpetuado durante los siglos. Él sigue llamando gente, Él sigue llamando personas, Él sigue convocando corazones, sigue tocando vidas y sigue de alguna manera impregnándonos de ese momento, ¿no? A todos. Dice el versículo 35, al siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Escuche esto. Está Juan el Bautista en la escena con dos de sus discípulos. Juan el Bautista tiene un ministerio. El ministerio de Juan el Bautista es preparar el camino al Mesías o preparar el camino a Cristo. Él, en una voz profética de antaño, sería como el Elías, dice la Escritura, que vendría a preparar los corazones de los padres y de los hijos. Pues Juan el Bautista es, en cierto modo, ese Elías que viene y prepara el camino a Jesús. Y en ese ministerio Juan el Bautista también tiene discípulos. Y a esos dos discípulos Él los conduce a Jesús. Dice: Él es el Cordero de Dios. A Él tienen que seguir.
Sigamos mirando el contexto, versículo 40. Luego dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y sabes qué hizo? Dice, y le trajo a Jesús, versículo 42. Y luego mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés era uno de los dos discípulos de Juan, que al enterarse quién era Jesús, fue corriendo a donde su hermano Simón y le dijo, camine que hay algo interesante, hay algo poderoso. Mira, yo me imagino ahí a Andrés hablando, ¿no? De eso que ha dicho Moisés, de eso que han dicho los profetas con relación al Mesías, está entre nosotros, camina y lo conoces. Claro, Simón va, y estando frente a Jesús, así sin más, Jesús se queda mirando a Simón y le cambia el nombre. Dice el teólogo R.C. Sproul, refiriéndose a este apartado, cuando Dios asigna un nuevo nombre, está redefiniendo a la persona y a su destino. Cuando Jesús se queda mirando a Simón, ya no serás más llamado Simón, sino ahora serás llamado Pedro. Le está redefiniendo su nombre y su destino. Pedro no sabía los planes que el Señor tenía para con él, ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer a través de él con el paso de los años. La cosa no se queda ahí. Al otro día dice que Jesús viaja a la ciudad de Galilea, en el contexto en el que estamos, y llama a un nuevo integrante a su ministerio. Este nuevo integrante se llama Felipe. Este Felipe, como lo indica el texto, es de la misma ciudad de donde son Andrés y Pedro. Eso es Betsaida. Entonces tenemos a Andrés, a Pedro y a Felipe, 3 discípulos de una misma ciudad. ¿Qué hace Felipe en este contexto? Dice que halla por el camino a un conocido suyo llamado Natanael. O sea, mira cómo empiezan todas las cosas. Juan el Bautista prepara el camino, tiene 2 discípulos, le cede sus discípulos a Jesús. Andrés se da cuenta de quién está delante de él, corre donde su hermano Simón le dice, venga, tienes que conocer al Mesías. Luego Jesús entra a Galilea, se encuentra con Felipe. Felipe es impactado por el ministerio de Jesús y Felipe sale corriendo a llamar a su amigo Natanael. Y luego dice, Natanael, quiero que vengas a conocer a ese de quien han hablado Moisés y los profetas. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando vemos este cuadro, nos damos cuenta que un encuentro real con Jesús no nos deja indiferentes, no nos puede dejar indiferentes. El día que Jesús vino, tocó nuestros corazones, el día que nos fue enseñado el camino de la gracia, de la salvación, el día que nuestros caminos se convirtieron en un solo camino, el camino de Cristo, ese día empezó algo nuevo en nosotros. Y ese día, aunque usted no lo crea, Dios redefinió nuestra vida, nos dio un nuevo nombre, nos dio herencia, nos dio lugar, nos hizo sentar con los lugares celestiales en Cristo Jesús, nos dio promesa. O sea, todo un sinnúmero de cosas acontecieron que nosotros, así como Pedro, ni teníamos idea. Lo fuimos descubriendo con el paso de los años, con la inquietud que hay en nuestros corazones al dar ese paso de fe, con el amor que tomamos por la palabra al abrirla y descubrir qué pasa después de haber dado este paso de fe, qué pasa por haber descubierto a mi Señor, por haberme encontrado con Cristo, por haber encontrado la gracia. ¿Qué pasa? Es lo que está ocurriendo aquí. Un encuentro con Cristo activa en nosotros la necesidad imperante de manifestar el amor de Jesús al mundo, de darlo a conocer sin esperar tanto. Nuestros vecinos necesitan escuchar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando nos acercamos a ellos con esa actitud de fe, porque tenemos que tener fe para acercarnos a otro y decirle, mira lo que Jesús ha hecho en mí. Tenemos que tener fe para acercarnos a otro y regalarle una Biblia. Tenemos que tener fe para acercarnos a otro e invitarlo a un café. Tenemos que tener fe para acercarnos a otro y darle un tratado. Tenemos que tener fe para acercarnos a otro y decir, yo quiero orar por ti. Tenemos que tener fe para decir, tengo una palabra de Dios para ti. Se necesita tener fe.
la fe que Cristo ya puso en nosotros. Y eso está pasando en ellos. Andrés, Felipe, están movidos, impulsados por el Espíritu. No se quedan quietos, tienen que ir a contar, el Mesías está entre nosotros. Entonces, por un lado vemos a Juan el Bautista cediendo sus discípulos a Jesús, que realmente a quien deben seguir y de quien deben aprender. Y por otro, a Andrés y a Felipe. Andrés llamando a su hermano en la sangre, a Pedro, y Felipe a su amigo. Así es el Evangelio. El Evangelio tiene que permear nuestra familia y tiene que permear nuestros amigos. Las personas que nos conocen, con las que crecimos, con las que nacimos, con las que convivimos, ese círculo familiar necesita que de alguna manera ellos puedan ver que el Jesús al cual un día le entregamos nuestra vida es tan poderoso que puede llegar a las vidas de ellos y puede transformarlos, puede redefinir su nombre y su destino. Y lo mismo pienso de nuestros amigos. Nuestros amigos, aquellos con los que compartimos, nos sentamos a tomar una caña, un café, quizás vamos a hacer cualquier tipo de actividad, hacer deporte, qué sé yo, charlar, dialogar, caminar por un parque. Nuestros amigos que conocen cosas muy personales, ellos no solamente necesitan conocer nuestras cosas personales, necesitan saber lo más importante, lo que hizo Jesús en nosotros. Y este es Felipe con Natanael. Natanael, camina, quiero mostrarte que está entre nosotros, aquel del que habló Moisés y los profetas, el Mesías. Y Natanael, ¿y cómo así? Y además es de Nazaret. ¿Cómo? Dice Natanael, ¿cómo puede ser esto? Llevar a las personas al encuentro con Cristo es una tarea pendiente de la iglesia. Cuando yo entiendo como iglesia que no fui llamado solo para ser salvo, sino que hay un propósito celestial de reino que Dios sembró en mí, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer. Nuestro espíritu se excita como se excita los hijos de las águilas cuando son lanzados a volar por sus madres, ¿no? Las águilas agitan a los polluelos para lanzarlos a volar, no los quieren dejar en el nido. Las águilas tienen esa característica, incomodan al su polluelo para que despliegue sus alas y cumpla su propósito. El Espíritu Santo es lo mismo, nos agita para que extendamos las alas y cumplamos el propósito. Ese es Felipe. Ese es Andrés. No se quedan callados. Hay 4 cosas que debemos aprender a la hora de presentar a Cristo y el texto me lo revela. Yo cuando estaba leyendo esto, hubo una cosa que me enganchó y me quebrantó, pero no la digo ahora, todavía no. Pero hay 4 cosas aquí muy buenas que nos van a servir a la hora de presentar a Cristo. La primera cosa es que tú debes luchar con tu propio ego. ¿Cómo, pastor? Tienes que luchar con tu propio ego. Juan el Bautista lo tenía claro. Él sabía para qué Dios lo había asignado. Él no tenía otra idea rara en su cabeza. Él sabía que estaba ahí por un propósito divino, prepararle el camino a Jesús de Nazaret. Y en ese ministerio, claro, Juan el Bautista tenía discípulos, pero Juan no tuvo ningún reparo en cedérselos a sus señores. Ahí está Andrés. Sigue al Señor, Andrés. De él es el que yo estoy hablando. Él es la persona por la cual yo estoy acá. Síguelo. Juan no quiere ser el protagonista. Juan entiende que el protagonista en ese momento es Jesús. Juan no hizo de su vocación ministerial un pedestal o una plataforma para ser notorio y popular. Ese no era Juan. Juan era solo un instrumento de Dios para prepararle el camino al Señor. En el contexto de capítulo 1, versículo 19, vamos a encontrar esta realidad. Mira, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Aunque es verdad que venía con el mismo espíritu de Elías, pero no era Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz
de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el ardiente deseo de magnificar a Cristo, convierte una entrevista que posiblemente está centrada en Él para enfocarla en Cristo. Así es Juan. Él no quiere sentirse más que su Señor, no quiere hacer de su ministerio algo tremendo, no. Él sabe lo que está haciendo y enfoca esa entrevista, esas preguntas al Mesías. No, yo estoy aquí como una voz que clama en el desierto, enderezad el camino, preparad el camino al Señor. Yo estoy aquí para eso, no más. Sus respuestas en negativo indicaban a sus entrevistadores que Juan no era el importante, sino Cristo. Otro texto que alude a la actitud de Juan huyendo de las glorias personales en esta vida está en Juan 3:30. Dice ahí, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué pasa en este contexto de Juan 3:30? El ministerio de Jesús está avanzando, Jesús está predicando, está bautizando, dice ahí, y los discípulos de Juan se dan cuenta de eso y tienen celos. Y van a donde Juan y le dicen, mira que ese Jesús está haciendo esto y lo otro y la gente está detrás de Él. Y entonces es cuando Juan les dice a sus discípulos, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No había ningún atisbo de ego, de querer destacar, de querer sobresalir, de querer hacer notorio su ministerio. No había ningún atisbo. Juan sabía por qué estaba ahí, para qué estaba. El ministerio de Jesús debe que ser primero, dijo Juan, pero el mío debe menguar. Pensando en todo esto, me preguntaba, ¿qué concepto real tenía Jesús de Juan el Bautista? Porque así como Juan pensaba de su Señor también pensaba de Juan. Mira lo que dice Lucas 7:28. Este era el concepto que Jesús tenía de Juan. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Miran el pedestal que lo pone. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero ahora oiga lo que dice el Señor. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Aún los halagos de Jesús mantienen a los hombres en un estado de humildad, ¿sabes? Sí, es uno de los grandes profetas, pero él es el más pequeño entre los pequeños. El ego es algo que se infla muy fácil. Es susceptible a los halagos, los lugares de reconocimiento, el brillo de las luces y los aplausos. Ese es el ego, así afecta el ego a los seres humanos. Dependiendo de tú estés, la condición que tengas, la posición que tengas, la gente que te rodee, los vítores que hagan, los reconocimientos, el ego se infla muy fácil. El ego no tolera corrección, ni mucho menos estar al servicio de otros. No tolera auditorías, ni rinde cuentas a nadie. Es autónomo en su fondo y en su forma. Ese es el ego. El ego solo piensa en sí mismo, de ahí la palabra egoísta. Entonces, si a la hora de presentar a Cristo, debemos luchar con nuestro ego. ¿Por qué presento yo a Cristo? ¿Qué me mueve a presentar a Cristo? ¿Qué me mueve a ir a los perdidos? ¿Qué me mueve a ir a mis amigos, a mis familiares? ¿Qué me mueve cuando yo abro mis labios? Quiero que me escuchen lo bonito que lo hago. Quiero que la gente se quede impresionada de todos los argumentos que tengo y del conocimiento de Biblia que poseo. Quiero que la iglesia se dé cuenta que yo sí hablo de Jesús a mis amigos. ¿Qué pretendo con esto? Juan sabía por qué estaba y para qué estaba. No había atisbo de ego en su corazón. Y qué bueno es que el Señor no se encuentre en esa dinámica, ¿no? De querer presentar a Jesús solamente por una motivación. Le amamos y queremos que Él sea reconocido, no hay nada más. Le amamos y queremos que Él sea exaltado, le amamos y queremos que Él sea glorificado, le amamos y queremos que muchos vengan al conocimiento de la verdad. No tiene que haber otra motivación, todo ego tiene que caerse. Al desarrollar la tarea pendiente de la iglesia de presentar a Cristo, el ego es un mal consejero y un mal acompañante. Juan dijo de sí mismo algo que demarca muy bien delante de quién estaba y a quién él servía. Juan 1:21 dice, este es el que viene después de mí. Está Juan el Bautista hablando
acerca de Jesús. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mira este hombre, me impresiona, la capacidad que tenía de sujetar eso que para hoy es complicado, ¿no? Hoy el evangelio va por otro lado, ¿no? Va por otras causas, ¿no? Dele like, escúcheme, no. Va por otros lados, ¿no? Como que hay una necesidad de reconocimiento, de sensación, de luces, de cámara de acción, pero no una necesidad de presentar a Cristo genuinamente. Juan está presentando a la gente y enseñándoles el camino, Cristo. Segundo, ¿qué debo hacer para desarrollar esa tarea pendiente? Uno, luchar contra el ego, pero hay otro. Debemos prepararnos muy bien para presentar a Jesús. Tú no puedes presentar a alguien que no conoces. Sería ridículo. Mira, te presento a... ¿Cómo se llama usted? No. Cuando uno presenta a alguien es porque lo conoce, ha estado con él, se ha sentado, ha charlado, etcétera, etcétera. Y, presentar a alguien demanda preparación. Dice 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, y escuche lo que dice acá, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Como buen judío, Felipe había indagado del Mesías. Y Natanael también conocía eso. Conocía lo que Moisés había dicho del Mesías. Como buenos judíos sabían lo que los profetas habían dicho del Mesías. Tenían ese conocimiento. Ahora, les hacía falta entrar en la escena de ese conocimiento y conocer a la persona. No eran ignorantes de las Escrituras, que hasta ese momento o que hasta esa fecha se tenían de Jesús. No eran ignorantes. Este referente escritural le dio la base para aseverarle a Natanael que habían encontrado a la persona adecuada. Natanael tenía un referente escritural sólido, lo que Moisés había escrito, la ley, y lo que habían dicho los profetas. Lo tenían muy bien aprendido. Conocer de quién hablamos es muy importante. Hoy por hoy estamos frente a una sociedad que es relativista. ¿Qué es ser un relativista? Es una persona que no cree en verdades absolutas. Todo es relativo. Lo que unos piensan puede ser cierto y ese mismo pensamiento lo pueden tener otros de manera contraria y dicen, eso también es válido. Todo es relativo, nada es verdad. No hay verdades absolutas. La Biblia tiene verdades absolutas. Y con respecto afirma de Cristo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Para un relativista pueden haber muchos caminos o no puede haber ningún camino. Pueden haber muchas verdades o no puede haber ninguna verdad. Puede haber una vida o pueden haber muchas vidas. Eso piensa un relativista. Todo es parcial o aproximado. Nunca será una verdad absoluta. La pregunta es, ¿qué tan preparados estamos para presentar a Cristo según lo que hoy tenemos y sabemos de Él? Porque en aquel entonces Felipe y Natanael tenían a Moisés y a los profetas, nosotros también. Pero después de tantos siglos hay mucha más información acerca del Señor, y no solo información, experiencias reales de personas que a través de los siglos han tenido ese encuentro con Jesús. ¿Qué sabemos? La sociedad en la que vivimos es muy racional, ¿sabe? Y no está mal, porque la fe y la razón no pelean. Dios nos dio una razón para pensar, para hacernos preguntas. Y de hecho algo que enseñaba Enrique hace 8 días, si no estoy mal, es que cuando uno se acerca a la Escritura debe hacerle preguntas al texto. A ver qué te enseña, cómo puedes tú escudriñar, indagar. Pones tú a pensar y dejas que el Espíritu Santo abra tu entendimiento y te revele las cosas que están ahí. No es algo tan racional, pero se deja razonar un poquito. Entonces necesitamos al Espíritu de Dios para que nos ayude en esa dinámica. Y el Dios que es tan sabio también nos dio cabeza para pensar. Afortunadamente, aunque vivimos en una sociedad racional, podemos sostener que Jesús es real, no solo
por las Escrituras o por lo que las Escrituras dicen, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia fue escrita por hombres y que no sé qué, que sí sé más, ¿sabes? Yo me he puesto a pensar, digo, bueno, vale, sí, fue escrita por hombres, hombres inspirados por Dios. Pero todo lo que tú crees, todo lo que tú has leído también fue escrito por hombres, y tú no refutas eso. La Biblia habla de, la historia habla del César y de los Césares. ¿Y tú crees que existió un César? Y eso lo escribió un hombre también, un historiador. Todo lo que tú has estudiado fue escrito por hombres, y tú lo has creído. Y te has dedicado a ciertas profesiones por lo que otros han escrito a través de los siglos y no has refutado al respecto. Pero cuando se trata de Dios, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí cuestionamos y refutamos. Ahí sí nos indignamos. Ahí sí ponemos trabas y peros. ¿Y sabes cuál es el problema? Que lo que tú has estudiado te sirve para esta tierra. Pero lo que a Dios se refiere tiene que ver con no solo esta tierra, sino con tu eternidad. Y si no se arreglan las cosas aquí, va a haber un problema en la eternidad serio. ¿Por qué? Porque fuiste muy relativista. Cuestionaste lo más sagrado, la palabra de Dios. Cuestionaste la obra de Cristo. Cuestionaste su muerte, su resurrección. ¿Te preguntas todavía si eso era verdad o no? Cuidado. Hay algo que me gusta porque a veces pensamos, ¿solo tenemos esta información o hay más? Bueno, resulta que en el tiempo de Jesús también había historiadores. Había un historiador que se llamaba Flavio Josefo, había otro que se llamaba Plinio el Menor. Y yo busqué algunos apartados de lo que ellos como historiadores no creyentes escribieron. Josefo era un historiador judío y Plinio era un historiador romano. Y mire lo que escribieron en ese momento, lo que vieron esos historiadores. En uno de sus tantos escritos, Josefo escribe: por ese tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, porque realizó hechos extraordinarios y fue maestro de quienes aceptaron felizmente la verdad. Se ganó a muchos judíos y griegos. Ese es uno de los apartados de los historiadores en la época de Cristo. Josefo en uno de sus escritos. No es una literatura religiosa, es una literatura meramente histórica. ¿Qué dijo Plinio el joven? Este es un historiador romano. Dice ahí en sus escritos: a los que negaban que fueron cristianos se les ponía en libertad cuando, como dijo Plinio, habían repetido la invocación que yo había hecho a los dioses ofreciendo incienso y vino a tu imagen, la de Trajano, y además maldecido a Cristo. Así que Plinio se ha dado cuenta que habían cristianos que sufrían por la fe y otros que seguían y otros que lo negaban. Pues era una realidad que Cristo estaba en ese momento y los historiadores de su época recogieron eso. No son escritos religiosos. Él es ateo, un ex ateo llamado Josh McDowell, dice: después de haber hecho una investigación exhaustiva de la Biblia a nivel histórico, religioso y arqueológico, y haciendo unas comparativas referentes a las obras literarias de otros autores no cristianos de la antigüedad, concluye. Mira lo que él concluye. Recuerda, es un historiador, es una persona exatea. Dice él, Josh McDowell: después de haber desbaratado la historicidad y veracidad de las Escrituras, porque él quería en sus estudios como decir, el cristianismo no es real, no existe, la Biblia no es real. Entonces él dice, pues me voy a investigar. Dice, después de haber desbaratado la historicidad y validez de las Escrituras, llegué a la conclusión de que estas son históricamente dignas de confianza. Si uno desecha la Biblia como poca digna de confianza, debe entonces también desechar casi toda la literatura de la antigüedad. Esto lo dice un hombre de peso. El problema que tengo, dice McDowell, el problema que tengo que encarar con frecuencia es el deseo de muchos de aplicar un nivel y clase de prueba a la literatura secular y otro diferente a la Biblia. El relativismo, la pelea esa, ¿no? Y dice él, es necesario aplicar la misma clase de prueba, ya sea que la literatura que se investigue sea secular o religiosa. Habiendo hecho esto, creo que uno puede tomar las Escrituras en sus manos y decir, la Biblia es veraz e históricamente digna de confianza. Esto es sacado de un libro que yo tengo que se llama Evidencia que exige un veredicto, página 43 al 75.
un exateo, y se convirtió. Ahora es un erudito tremendo. Prepararnos para presentar a Jesús nuestro Salvador parte de una experiencia personal y al mismo tiempo escritural. Esta tarea pendiente nos exige preparación. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que si te encuentras con alguien que es súper cabezón y dice: bueno, pues vamos a buscar historiadores, te voy a mostrar que históricamente esto es real. Y tú los desenmarcas, porque no, ante evidencias no pueden decir que no. Tercero, deberás luchar con los prejuicios de los demás. Versículo 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: pues ven y ven, compruébalo. Natanael estaba lleno de prejuicios del lugar de origen. Esto no implica que la ciudad fuese mala o de mala reputación. Más bien sugiere que Nazaret era una ciudad de poca importancia. De hecho, como dice Sproul, un teólogo, Nazaret es una aldea insignificante que no se menciona en el Antiguo Testamento. Además dice, ni en ninguna literatura judía. Así que cuando llegan a Natanael y le dicen, que el Mesías es de Nazaret, dice, ¿qué? ¿Pero Nazaret? ¿Pero qué es Nazaret? Si eso ni existe. ¿De allá? ¿De esa insignificante ciudad que ni se nombra? Sí, de allá es el Mesías. Hay prejuicios que impiden que la gente conozca o ponga su fe en Cristo. Este es un prejuicio del lugar. Pero hay prejuicios raciales, políticos, sociales, religiosos, que actúan como barreras mentales. Y esos prejuicios son como estorbos, como paredes. Aún así, ¿qué le dice Felipe? Pues venga, observe. Ve, compruébalo por ti mismo. Déjate de prejuicios, contempla al Mesías, abre los ojos, ven y velo por ti mismo, Natanael. No nos cansemos ante la negativa de quienes levantan argumentos llenos de prejuicios, que los hay. Cuando tú vas a presentar a Jesús, va a haber gente que se va a levantar con muchos prejuicios. Pero en ese momento el Espíritu de Dios te va a dar la palabra necesaria, los argumentos necesarios para rebatir todas estas cosas. Insistamos en amor, ¿sabes? No es una cuestión de una lucha de razonamientos, de pensamientos, no. Insistamos en amor, dependamos de la gracia y del poder del Espíritu para hacerlo. No es una guerra de conocimientos. Tratémosles con paciencia para llevarlos a Cristo. Segunda de Corintios 10:4-6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. No es una guerra de pensamientos, es ir en amor, dejando que el Espíritu de Dios opere y traiga convencimiento a estas personas. Esa es la tarea del Espíritu Santo, convencer, tocar los corazones. Mi tarea es ser un canal, como Juan, como el Bautista. Soy un canal para que el Espíritu de Dios transmita la vida de Cristo en otros. Él me va a dar el poder para hacerlo. Él va a convencerlos, Él va a derribar los argumentos, Él va a tocar los corazones. Pero es que son duros y no entienden y porfean. Bueno, insista, no pasa nada, vuelva otra vez. En un momento determinado, es tanto el poder, dice la Escritura, que la palabra de Dios es como un martillo. ¡Pah! Va a llegar un día en que ese corazón duro y porfiado va a ceder. Mientras tenga vida, habrá esperanza, porque dijo Salomón, mejor es perro vivo que león muerto. Mientras la persona tenga vida, hay que ir en amor, insistirle y creer lo que dijo el profeta. La palabra de Dios es como martillo. Algún día va a pasar algo. No se asusten que solo dice ¡pah! 4. Deberás recordar, y este es el que va encajado con el anterior, que Dios está al control de la situación. Esta es la parte que quizás más me gusta de este pensamiento. El hecho de que no estamos solos en la tarea pendiente. No estás solo. Hermano, hermana, queridos, no están solos.
A veces nos da miedo porque pensamos, ¿y cómo le hablo a mi amigo? ¿Y cómo le hablo a mi familiar? Es que me siento solo, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé qué decirle. Pues déjame decirte, no estás solo, el Señor está ahí contigo. Felipe lo único que tuvo que hacer fue acercarlo a Jesús. Lo acercó a Jesús, acercarlo y dejar, ya cuando uno lo acerca, ya el Espíritu Santo va a empezar a hacer cosas. Mira lo que pasa. El hecho es que nosotros hacemos la mínima parte y el Señor, mediante la obra del Espíritu, hace la otra. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, ya están ahí. Felipe le dice, ven y ve. Natanael ahí como a regañadientes ahí. ¿Quién sabe quién será este de Nazaret? Ese pueblo tan insignificante, va a salir de allá el Mesías. Yo creo que ahí estaba Natanael pensando en esa serie de prejuicios, ahí dándole como un tornillo en su cabeza. Eso es de Nazaret, eso no es nadie, eso es un insignificante, no crean, no le van a... Las voces ahí del diablo ahí hablándole a Natanael. Pero aún así, Felipe, camine, Natanael, vamos. Dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo Jesús a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Eso no lo esperaba Natanael, ¿no? Yo creo que Natanael quedó planchado. Porque Natanael venía pensando, de ese pueblo insignificante no creo. Yo no creo. Y cuando Jesús se queda mirándole, hay aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabes? Que cuando uno está en esa realidad de palabra, del fluir del Espíritu, ocurren cosas como estas. El Señor pone palabras que dejan desencajada a la gente. Palabras poderosas, que en ese fluir la gente queda como a cuadros. Pero es un fluir genuino, es un fluir legítimo del Espíritu Santo. Y sigue porfiando Natanael. ¿De dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? ¿Quieres más fluir? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Esto me tocó mucho. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, vaya, ahí sí, mejor dicho. Nadie más que Natanael sabía lo que había pasado antes en esa higuera. Nadie sabía que él estaba ahí. Nadie lo había visto. Nadie. Y cuando yo te vi debajo de la higuera, Natanael. Cuando Natanael se dio cuenta de esto, dijo, estoy delante del Mesías. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Y ahí entonces Jesús ya entra con más confianza. ¿Ah, sí? Ahora sí, ¿no? Que Nazaret no venía el Mesías. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le lanza otra más grande, ¿no? En ese fluir. Cosas mayores que estas verás, Natanael. Cosas que estas mayores verás. Esta escena y todo lo que plantea me pone a pensar en el antes, en el después, de la manera como Dios obró en nosotros y obrará en otros. Todo lo que dice a Felipe o todo lo que hace Felipe es traer a Natanael ante Jesús, como si este fuera su primer encuentro. Pero la verdad era que Jesús ya lo conocía, ya lo había visto, ya había puesto sus ojos en él. ¿Sabes? Las personas a las que tú y yo les compartimos, nuestros familiares y amigos, quizás uno piensa, yo soy el primero que les va a compartir. En parte. Pero la realidad es que mucho antes de que tú tuvieras el anhelo siquiera, la intención siquiera de ir a compartirles a ellos, el Señor ya los estaba observando. Ya los estaba viendo. Ya estaba concertando una cita divina con ellos. Ya estaba moviendo hilos para que ellos conocieran a Jesús. ¿Sabes? Conocer a Jesús no es una coincidencia, una casualidad, ni el cansino que está detrás tratando de llevarte a la fe. No. Conocer a Jesús está concertado por Él. Él se encarga de concertar esa cita, que nos hace creer a nosotros que nosotros vamos y, yo sí que comparto la fe. No. Él ya estaba mirando. Es un milagro celestial. Jesús ya lo había visto
antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Esta realidad hace que nuestra tarea pendiente sea más efectiva, porque Dios está obrando desde antes que nosotros aparezcamos en la escena de las vidas de aquellos que no han tenido todavía ningún encuentro con Cristo. En ese obrar poderoso del Espíritu Santo, la gente no se queda sola, o no se queda solo con el conocimiento del Hijo de Dios, sino que esta revelación de Jesús lo lleva al plano de la manifestación de su gloria en una dimensión mayor. Cosas mayores que estas verás. Y créeme, cuando Jesús nos llama, no nos deja solamente en el estado de salvación y de gracia. Él nos va a llevar a cosas mayores de la manifestación de su gloria y de su poder. Créelo o no, pero eso va a ser así. De ahí lo que Jesús le dice a Natanael: cosas mayores que estas verás. A partir de este momento, la manifestación celestial del poder de Dios ha de ser sobrenatural en un mundo natural. Así debiéramos vivir todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Algo supernatural, mejor, en un mundo natural. Supernatural en un mundo natural. Mira lo que dijo el evangelista Marcos, capítulo 16, 17 y 18. Yo sé que usted lo conoce. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo? Te lo repito. Eso lo dijo el evangelista Marcos. Aludido, y lo atañe acá más bien, lo atañe a lo que Jesús dice: cosas mayores que estas verás. O sea, tú no fuiste llamado por Dios solamente para ser salvo. Hay más cosas que Dios quiere revelar. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto acontece, hermanos. Debe acontecer en los que creemos. Debe ser algo poderoso, supernatural, en el mundo natural en el que estamos. Así es la manifestación de Dios. Eso es lo que Cristo le transmite a Natanael. Natanael, sí, sabes algo de mí acerca de lo que dijo Moisés y los profetas. Tienes que conocerme mejor, pero no te vas a quedar ahí. Ahora vas a experimentar cosas mayores. Vas a ver cosas mayores. Vas a ver la gloria del Señor. ¿Sabes? Hemos sido llamados para eso. No es una cuestión de ser pentecostal. Ese es un error que se ha transmitido y mal transmitido. Y por eso hay tantas divisiones y tantos pensamientos. No es una cuestión de ser pentecostal, es una cuestión de ser hijo de Dios, de haber sido tocado por Cristo, de tener esa gracia. Todos los que hemos experimentado esa gracia necesitamos experimentar esto también. Cosas mayores. La manifestación del poder de Dios es la tarea pendiente. De presentar a Cristo es parte de ese plan. Las cosas mayores de la cual habla el contexto que vería Natanael, habla de la manifestación del poder de Cristo en prodigios, milagros, para revelar su mesianidad. Usted lo va a leer luego en el contexto, que después de esta charla que tiene Jesús con Natanael, el primer milagro que se da es el milagro de la conversión del agua en vino. Y empezó a ver cosas tremendas. ¿Quién convierte el agua en vino? Así empieza Natanael a observar. ¡Wow! Ese Natanael es llamado luego Bartolomé, el apóstol Bartolomé, ¿vale? Por si no lo sabía. Los que siguen a Jesús y le aman de verdad deben estar dispuestos a tener la experiencia de compartir la tarea pendiente, de presentar su persona o la persona de Jesús a los no creyentes, a sus familiares, para que ellos puedan entender que esa manifestación no solo se queda en ti, sino que fluye a través de ti. Ellos verán la manifestación del poder de Dios en tu vida. Verán que también en ellos van a acontecer cosas mayores. Es como un legado espiritual, una herencia de Dios a los que creen. ¿Por qué? Porque nos dio, escuche esto, ¿por qué va a acontecer eso? Porque Dios mismo se encargó de darnos la persona que hace esos milagros, el Espíritu Santo. Nos lo dio para que more en ti, more en mí. Todo lo que Jesús hizo, la Biblia dice que Él lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y Dios dijo: vale, ahora sois salvos, os doy mi espíritu, como las arras de la herencia, ¿no?
Pero no solo doy el Espíritu para tener esas arras de esa herencia, sino para que en el poder de mi Espíritu llevéis mi palabra y mi evangelio y se manifiesten estas cosas. El mismo Espíritu Santo que operó en el ministerio de Cristo en señales y prodigios, ahora lo pongo en vosotros para que acontezca lo mismo. ¿No les parece tremendo eso? A mí me gusta. ¿A usted le gusta? Pablo dice, el apóstol, Primera de Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no fue un bla, 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 no, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Así que Pablo da testimonio de que él, siendo quien era, el que llevó el evangelio a los gentiles, no solamente llevaba esa palabra poderosa que transformó vidas, tocó corazones, sino que mientras él ministraba esa palabra, el Espíritu de Dios lo respaldaba con prodigios, con señales, con maravillas, con sanidades, con liberación. Estaba ahí en medio. Y Pablo lo registra. Concluyo. La tarea pendiente es un trabajo de los que han creído en Cristo y han experimentado su gracia que sana, salva y libera. La tarea pendiente es algo que al ser liberado corre como un río impetuoso, salta para vida eterna desde el interior de los que creen y afecta al entorno de quienes reciben, saciando la sed y trayendo vida. La tarea pendiente pone en activo la acción del Espíritu Santo en convicción de pecado, arrepentimiento y salvación a todo aquel que cree, y la manifestación del poder y la gloria de Dios en todo aquel que comparte. Tú y yo somos llamados a hacer la tarea pendiente. Jesús está de nuestro lado, antes, durante y después de todo este trabajo. Así que ánimo, amados, ánimo. No tengáis miedo de hablarle a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. No tengáis miedo, el Espíritu de Dios está en ti para manifestar su gloria, para manifestar a Cristo, para traer arrepentimiento y convicción de pecado, para traer liberación y sanidad, para saciar la sed al sediento, para romper las cadenas de los que están cautivos. Ese es el trabajo tuyo y mío como iglesia. El Espíritu de Dios está deseoso de que vayamos sin miedo. Confiemos más en lo que Dios va a hacer, no en lo que yo voy a hacer, lo que Dios va a hacer en mí. Confiemos más en lo que Dios va a hacer a través de ti. Confía en lo que Dios va a hacer a través de ti. Amén. Vamos a orar un momento, vamos a interiorizar esta palabra en esta mañana. No te vayas sin antes meditar un poquito ahí en tu íntimo acerca de lo que Dios, el Espíritu Santo te ha dicho hoy. Piensa en lo que Dios quiere hacer durante estos próximos días. Mira a tus amigos, trae a tus amigos en este momento a colación, a tu mente, a tu familia, trae la colación. Piensa lo que hizo Andrés y lo que hizo Felipe. ¿Por qué estos hombres con tan poco conocimiento son tan empoderados en el fuego del Espíritu y con ese afán, esa premura quieren llevar a conocer a su familia? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los impulsa? ¿Qué te impulsa a ti hoy para hacerlo también? El Espíritu Santo de Dios lo quiere hacer en ti y te va a llevar a ese plano, créelo. Las palabras no son dadas solamente para ser oídas, sino para ser vividas, y yo creo que es una palabra para ser vivida. La tarea pendiente, la iglesia tiene esa tarea pendiente. Tú eres la iglesia, eres parte de esa iglesia, tú eres parte de ese cuerpo donde Cristo es cabeza, ese cuerpo donde el Espíritu Santo puede hacer cosas tremendamente gloriosas. Señor, y esta es la realidad que tenemos hoy y lo que queremos ver en fe y realizar en fe, Señor. Por eso pensamos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestra familia, y oramos de que nos des ese impulso, eso que movía a esas primeras personas que sin miedo iban y hablaban y compartían y mostraban esa gracia, ese poderío de tu gloria, Señor. Oro para que esta sea nuestra dinámica en este nuevo tiempo, porque empezamos un nuevo tiempo, una nueva agenda de año se abre ahora ante nosotros.
Y nos gustaría en esta nueva agenda de años empezar con esa visión, Señor, no perder el norte, sino seguir avanzando hacia ese propósito, esperando en ti, Señor, creyendo para cosas mayores, creyendo para ver cosas mayores, Señor, en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro barrio, cosas mayores que vienen de arriba, porque tú ya estás viendo, Señor. Si tú viste a Natanael debajo de la higuera y preparaste todo, Señor, tú has visto tanta gente debajo de sus higueras, Señor, esperando el encuentro con Jesús. Necesitamos hombres y mujeres como Felipe que no tengan miedo de ir y llevarlos y ponerlos delante del Salvador. Y oramos que esa sea nuestra intención y nuestra práctica, Señor. En nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, antes